Hola, buenos días. Damos comienzo a este webinar sobre la reducción de deformaciones en pieza plástica mediante moldes 3D. Voy a hacer una pequeña introducción antes de dar paso a mi compañero David. Bueno, me presento y soy el responsable comercial de las soluciones de simulación dentro de ATS. Desde hace 25 años llevamos trabajando en este sector, ayudando a la industria en temas de simulación y diseño y la parte PLM. Y hemos trabajado también con otros moldes de inyección, como puede ser Moldflow. En los últimos años hemos apostado por moldes 3D, ya que su capacidad técnica y las inversiones que está realizando nos han demostrado que ahora mismo es el mejor software que hay en el mercado para inyección de plástico. Y vamos a mostraros aquí esta parte de deformaciones en concreto. De todas maneras, al final de la sesión tendréis nuestros contactos. Aquí ya tenéis el correo electrónico, tanto como mi correo como mi número de teléfono, para si tenéis cualquier duda, cualquier gestión o cualquier consulta que queráis hacer sobre moldes 3D, nos la hagáis. De todas maneras, durante esta sesión tenéis una ventana de chat en GoToWebinar en la cual nos podéis ir haciendo las preguntas que consideréis necesarias y las iremos contestando, bien sea en directo o si no, bien luego por correo electrónico. ¿Vale? Bueno, por mi parte ya presento un poco ATS. Si estás ya preparado, David, pues comenzamos con tu parte, ¿de acuerdo? Perfecto. Venga, gracias. Venga, hasta luego. Pues pasamos a la parte técnica. Vale. Ok. Bueno, vamos a ver un poco una pequeña introducción del tema de deformaciones y cómo la simulación, en este caso simulación de inyección de plástico, ¿no? Con moldes 3D, nos ayuda a predecir esas deformaciones y reducirlas. Entonces, empezaremos con una pequeña introducción al concepto de deformación en pieza plástica, explicando qué entendemos como deformación. A veces hay un poco de confusión entre lo que es contracción y lo que es deformación. Veremos una pequeña descripción teórica. Veremos cuáles son las causas de la deformación en un proceso de inyección. Después analizaremos qué parámetros influyen en esa deformación y, por lo tanto, qué parámetros podemos tocar, podemos modificar en nuestro proceso para reducir esas deformaciones. Y finalizaremos con unos casos prácticos, viendo, pues, en concreto 4 casos, donde, modificando ciertos parámetros de esos que vamos a ver en el punto 3, pues se consiguió reducir deformaciones en la pieza, en piezas concretas y utilizando simulación. Vale, bueno, por empezar, el concepto de deformación supone una distorsión del material, ¿vale? Pero esta es una distorsión causada por variaciones en la contracción en la pieza en distintas direcciones. Es decir, nosotros si tenemos una pieza original, que sería este rectángulo negro, la pieza contrae. Si contrajera de una manera totalmente regular en todas las direcciones, tendríamos este rectángulo azul. Entonces, técnicamente diríamos que esa pieza no se ha deformado, sino que ha contraído. Solo tiene shrinkage, ¿no? Solo tiene contracción. En cambio, si no contrae uniformemente en todas las direcciones, como ocurre en esta pieza, pues lo que pasa es que pues, nos sale una pieza pues, de este estilo, como la naranja, ¿no? Entonces ahí sí que consideramos que la pieza ha contraído y se ha deformado. Es decir, cuando la contracción no es uniforme en todas las direcciones, hablamos de deformación. ¿Vale? Bueno, causas de la deformación, que como acabo de comentar está debido a diferencias en la contracción de la pieza, pues podemos definirlas como 4, englobarlas, ¿no? en cuatro grupos generales. Podemos hablar de diferencia de temperaturas dentro del molde. Si tenemos una zona del molde que está más caliente, ¿no? Que es más difícil refrigerar, y otra zona mejor refrigerada, pues va a haber una diferencia en cómo se contrae, cómo se enfría el plástico en unas zonas y en otras. Por ejemplo, en esta placa, imaginemos que la parte superior está peor refrigerada, tiene menos circuitos de refrigeración o es más complejo
refrigerar, pues va a estar más caliente esa zona que la parte de abajo. Al estar más caliente, pues va a tardar más en contraerse. Entonces, lo que va a ocurrir es que la pieza resultante va a estar deformada. Básicamente, diferencias en la temperatura pues producen deformación. Entonces, tenemos que intentar siempre una temperatura lo más uniforme posible a lo largo de toda la cavidad. Efecto de la compactación, ¿no? Evidentemente, la compactación no va a ser uniforme en toda la pieza. En una pieza de este estilo, sencilla, una pieza rectangular, donde llenamos por un lateral, va a tener mejor compactación en las zonas cercanas a la entrada, porque cuando esto entre en fase de compactación, donde va a empezar a congelarse la pieza, va a ser en las zonas más lejanas a la entrada y por lo tanto se van a compactar peor, derivando en una contracción menor en las zonas mejor compactadas cerca de la entrada, una contracción mayor en las zonas lejanas. Esta diferencia de contracciones entre piezas pues nos deriva en deformaciones en la pieza. Entonces, vamos a intentar también meter las entradas lo más centradas posible y en las zonas donde nos pueda aportar una compactación lo más uniforme posible a lo largo de toda la pieza. En cuanto a la orientación de fibra, es otra de las causas generales de deformación. Si tenemos materiales cargados con fibra, esta fibra se va a orientar en unas determinadas direcciones. Considerando el caso extremo que la orientación es perfecta y todo está orientado, por ejemplo, en este caso longitudinalmente, pues la fibra contrae muy poco. Entonces, en la dirección de la fibra vamos a tener unos ratios de contracción muy bajas y en la dirección perpendicular unos ratios más altos. Es otro caso en el que hay diferencias de contracción de unas zonas de la pieza a otra en unas direcciones y otras, lo que nos deriva a deformaciones en pieza. Y otro caso puede ser las propias características del material, ¿no? Por ejemplo, la cristalinidad del material que puede hacer que tengamos también más contracción o menos. Entonces, dentro de estos 4 casos que son así como más genéricos, teóricos, lo que nos interesa saber después es en las deformaciones de pieza cómo puedo reducirlo, es decir, dónde puedo tocar para reducir esas deformaciones. Entonces, aquí están un poco fijados los principales puntos, los principales parámetros que puedo tocar, los que puedo actuar para reducir esas deformaciones. Cuando veamos luego los casos prácticos, precisamente es actuando sobre parámetros es donde se van a reducir las deformaciones. En primer lugar, podemos modificar la geometría de la pieza, ¿vale? La geometría de la pieza tiene dos factores, sería la orientación del flujo, como llena el plástico, y el propio diseño de la pieza. En función de la orientación, bueno, pues esto es un poco parecido a lo que comentamos de la fibra, pero sería en sentido contrario, ¿no? Si no tenemos un material cargado, en una placa totalmente uniforme como esta, o recta, el material va a contraer más en la dirección longitudinal que en la dirección transversal. Por lo tanto, la propia orientación del flujo, la propia forma del llenado, el patrón de llenado de la pieza, es muy importante de cara a deformaciones y es una de las cosas que en algunos casos vamos a poder actuar en ello, ¿no? Otra cosa en la que podemos actuar en algunos casos y en otros evidentemente no, es el diseño de la pieza. En función de los espesores que tengamos, los nervios que tengamos o como sea las características de diseño, pues podemos tener más o menos deformaciones. Ejemplo más sencillo, bueno, una pieza de este estilo con diferencias de espesores. Tenemos una zona más gruesa en el centro, una zona
de menos espesor en los extremos, pues la zona más gruesa va a tardar más en enfriarse, va a tener una temperatura más alta, por lo tanto la contracción también va a ser más alta. Esta contracción más alta, esto de que tarde más en enfriarse, lo que va a hacer es que esta pieza se me deforme de una forma, bueno, lo que solemos llamar, ¿no?, como una cara sonriente, ¿no? Sería la forma inversa a la que vemos aquí abajo. En la opción de abajo, pues veríamos lo contrario. Si tenemos la zona más másica abajo, pero está reforzada con unos nervios laterales, esto es lo que la zona esta de abajo es lo que más va a tardar en enfriarse y por lo tanto es lo que va a contraer más. Los nervios harán de refuerzo y producen esa... no sé si se está viendo el puntero, voy a usar esto por si acaso. Vale, esta forma de contracción, ¿no? Porque los nervios tiran de la pieza y entonces me producen esta otra forma que sería pues una característica. Vale. Otros casos, bueno, en algunas ocasiones no podemos tocar la geometría de la pieza. El diseño está ya cerrado y tenemos que actuar sobre otro tipo de parámetros. Vale, pues podemos actuar sobre el propio diseño del molde. En cuanto al diseño del molde, podemos actuar sobre cómo es el sistema de alimentación a la pieza. Vale, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un molde de varias cavidades, en este caso veis aquí un molde de 16 cavidades, el diseño del sistema de alimentación es muy importante. Si no está perfectamente balanceado, podemos tener un problema de este estilo, ¿no? Que no se nos llene todo uniformemente, porque evidentemente el caudal no es el mismo que va entrando en cada una de las cavidades. Lo normal en este tipo de situaciones es ir a alimentaciones de este estilo, donde el caudal sí que es uniforme, lo que le llega a cada cavidad, pero de una manera teórica. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque teóricamente esto sí que debería ser uniforme en cuanto a caudales, ¿no? A toda la cavidad teóricamente le llega al mismo caudal, debido al efecto esquina, ¿no?, al corner effect, pues tampoco es perfectamente simétrico. Esto lo veremos un poco más adelante en uno de los casos prácticos a qué se debe este corner effect, ¿no? Básicamente es que debido a las esquinas, a los cambios de orientación que tiene que hacer el plástico, pues no va el material de la misma temperatura hacia un lado y hacia otro, ¿no? Sería un poco esto, pero lo vemos un poco más adelante. Entonces, importante también analizar qué es lo que está pasando en la alimentación del molde, en la alimentación de la cavidad y modificar, si es necesario, ese sistema de alimentación. Las entradas está directamente relacionado con el punto anterior, pero aquí lo que hablamos es de dónde metemos la entrada pieza, dónde está alimentando en concreto en la pieza. Entonces, evidentemente, es lo que veíamos antes. Si en unas zonas vamos a tener más contracción o menos en función de dónde estemos alimentando. Y bueno, sí, vamos a intentar ir a zonas muy centradas de la pieza, pero en la medida de lo que sea posible, ¿no? Circuitos de refrigeración totalmente relacionado a lo que veíamos antes también. Tenemos que intentar conseguir un patrón de temperaturas en la pieza lo más homogéneo posible en la cavidad, ¿no?, para obtener una contracción uniforme en toda la pieza y unas deformaciones lo más bajas posible. Si tenemos la geometría que es la que es y no se puede modificar nada, hemos tocado ya el molde para optimizarlo al máximo, el siguiente paso en el que podríamos actuar serían las condiciones de procesado. Cómo estoy inyectando, con qué parámetros, ¿no? Entonces aquí algunos de los factores más importantes para jugar y reducir toda esta parte de deformaciones sería la temperatura a la que inyectamos el plástico y la temperatura a la que tenemos el molde.
Esto no es un proceso directo de obtener el valor perfecto y ya está, con eso reduzco. Siempre hay contraprestaciones, es decir, tenemos que buscar un punto de equilibrio. Por eso no es tan sencillo a la primera. Por ejemplo, temperatura de flujo. Vale, si yo aumento la temperatura a la que inyecto el material, bueno, estoy yendo a la curva PVT, ¿no? Que sería la curva que relaciona la presión, volumen y temperatura del plástico. Al aumentar mi temperatura, también voy a tener una mayor contracción. Entonces, precisamente luego se me puede contraer más la pieza y puedo tener más deformaciones. Pero por contra, al aumentar la temperatura, mi viscosidad se reduce y por lo tanto el material es más fluido y me permite llenar mejor, compactar mejor y obtener una mejor relación de compactaciones en la pieza. Por lo tanto, la contracción en ese caso se me reduciría. Entonces tengo que buscar un equilibrio entre lo que gano por un lado y lo que gano por otro. Entonces no es algo totalmente directo. Lo mismo con la temperatura del molde. Una temperatura de molde alta pues me puede producir lo mismo que veíamos antes, ¿no? Por la curva PVT del material, pues una contracción más alta, pero por contra también va a permitir que llene mejor la pieza y que vamos a tener una mejor orientación molecular del plástico y una mejor compactación. Entonces hay que buscar ese equilibrio. En cuanto a presión y el tiempo de llenado y compactación, bueno, la presión sí que es muy directa. Cuanto más compactemos, cuanto mayor sea esa presión a la que compactamos la pieza, menos contracción voy a tener y menos deformaciones. Entonces, en ese caso sí sería un parámetro bastante directo, siempre y cuando una vena líquida suficiente en toda la pieza y podamos compactar, la compactación sea efectiva, ¿no? Y en cuanto a tiempo de llenado, pues es totalmente equivalente a lo que veíamos antes. Un tiempo de llenado más alto, por un lado, debido a más fricción entre las capas de plástico, más fricción, más cizallamiento en el material, se reduce la viscosidad. Al reducirse la viscosidad, pues llena mejor, se puede compactar mejor y hay menores contracciones. Pero también, por otro lado, aumenta la temperatura y tenemos un mayor tiempo de contracción y también un mayor valor de contracción debido a las curvas PVT. Entonces hay que buscar una vez más el equilibrio. En cuanto a las propiedades de material, bueno, sería otra opción a cambiar, ¿no? Quizá un material está deformándose demasiado, pues igual en algún caso concreto se puede modificar ese material para obtener los requisitos de tolerancia y funcionalidad de la pieza que quiere producir. Entonces aquí las propiedades de PVT, como decía, son esas curvas, ¿no? Que relacionan presión, volumen y temperatura, y las propiedades de cristalinidad son muy importantes en todo este tema de deformaciones. Pensando en un material con alta cristalinidad, ¿no? Un material cristalino, tenemos que la caída entre el punto máximo de presión, cuando estamos llenando la pieza vamos a tener un punto máximo de presión y plástico caliente, es decir, vamos a estar por aquí arriba. Pero una vez acabemos la pieza de nuestro molde, ya tendremos temperatura ambiente y presión cero. Entonces, esta caída que tenemos de volumen es lo que viene siendo la contracción de esa pieza. Vemos que esa caída, esa contracción es más alta que en un material amorfo. Entonces, en ese caso, pues tenemos una mayor contracción. Esto, de una manera así muy gráfica, esto es un ejemplo donde yo creo que se ve muy, muy claro, ¿no? Si tenemos una cantidad de coches que meter en un parking, imaginemos que hay que meter 20 coches en un parking, si todos están ordenados cada uno en su sitio, pues vamos a usar mucho menos espacio que si los metemos todos de esta manera desordenados. Entonces, esto va a contraer mucho más el espacio que ocupan los coches, ¿no? Que en este caso que necesitaremos un espacio más. Esa es la explicación muy visual de por qué los materiales semicristalinos pues
contraen más. Y es otra de las cosas que tendremos que tener en cuenta en cuanto a factor podemos modificar. Y luego la parte de relleno, ¿no? De si está cargado el material con fibra, evidentemente va a afectar a las deformaciones. Ya hemos visto antes también, si tenemos una fibra totalmente orientada, bueno, en la dirección en la que de la fibra va a contraer bastante menos que en la dirección perpendicular a la fibra. Si la fibra no está uniformemente orientada, es más bien algo aleatorio, pues tendremos una contracción media en cada dirección. Entonces, básicamente, estos son los principales parámetros con los que podemos jugar para obtener una reducción de deformaciones. Evidentemente, esto hacerlo en molde real, en fabricación, es muy costoso, lleva mucho tiempo y dinero. Entonces, ahí es donde viene la utilidad de la simulación. Mediante moldes 3D, como vamos a ver ahora en los casos prácticos, podemos empezar a actuar sobre estos parámetros de una manera virtual, haciendo todas las pruebas directamente en simulaciones de ordenador sin tener que hacer fabricaciones de molde y gastos adicionales. Entonces, vamos a ver unos casos prácticos donde se ha llevado a cabo este tipo de mejoras. Bueno, aquí tenemos un conector de cristal líquido donde había un problema de deformaciones. Entonces, si esto lo vemos de perfil, vemos que esto tiene un lado que vamos a llamar A y otro lado que vamos a llamar B. Y si nos fijamos, el lado A es mucho más voluminoso, mucho más grueso que el lado B. Entonces, esto lo que hacía es que al llenar esta pieza desde un lateral, evidentemente el flujo va a tender a fluir mucho más, mucho mejor por el lado grueso, por ese lado A, llamábamos, que por el lado B, produciendo pues eso, un llenado mucho más acelerado por esa parte más gruesa. ¿En qué se deriva esto? En unas deformaciones muy altas, porque tenemos una contracción muy diferente en un lado y en otro. Entonces, estamos hablando de desplazamientos, de deformaciones en el eje Y, que es el eje que se quería en este caso conseguir una tolerancia adecuada, pues de cerca de una décima de milímetro. ¿Vale? Aquí vemos cómo la vena líquida es muy gruesa en el lado ancho, ¿no? Y tenemos una variación de contracción muy alta. Por lo tanto, ese lado está contrayendo mucho más que el lado fino y eso hace que la deformación sea muy alta. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que decíamos que podemos cambiar? Pues el diseño. Si en este caso es aceptable cambiar el diseño, estamos en esa fase en la que podemos cambiar el diseño, pues bueno, vamos a intentar conseguir un llenado más homogéneo. ¿Cómo? Pues reduciendo un poquito de espesor aquí. Ya veis que se ha hecho un rebaje, de manera que, aunque no es igual un lado que el otro, pero por lo menos es un poquito más equilibrado que lo que veíamos al principio. Esto lo que produce es un llenado más equilibrado. Esa línea de soldadura vemos que antes se producía más o menos por aquí, ahora ya la tenemos en una zona más cercana al extremo y por lo tanto el llenado es un poco más equilibrado y la compactación, esa diferencia de contracciones en la que tenemos en cada uno de los dos laterales va a ser bastante menor, consiguiendo, como podemos ver aquí, una reducción sustancial de las deformadas. Estas imágenes están escaladas 20 veces para poder apreciar correctamente la tendencia de deformación y ya podemos ver que sobre todo en esta dirección, ¿no? Que es la dirección Y en este caso, pues la deformada se ha reducido considerablemente cambiando el diseño de la pieza. Esto es uno de los puntos que comentábamos en los que se puede actuar. Otro caso práctico, una carcasa de móvil, ¿vale? Donde
tenemos un diseño original de este estilo, donde estamos inyectando por los laterales. Vale. Entonces, ¿cuál es el problema que tenía este diseño? Bueno, al inyectar por los laterales, el llenado era adecuado, bueno, había ahí unas líneas, pero de buena calidad porque es a buena temperatura, el llenado es correcto, pero al pasar a la compactación, vemos que esta zona exterior, de todo este marco de la carcasa, tenía un espesor mayor que lo que vemos aquí como la zona azul. ¿Qué produce eso? Pues que esta zona se esté contrayendo mucho más que el interior y que este interior no se esté compactando adecuadamente. No está llegando la presión de compactación adecuadamente al interior. Esto deriva en una deformada en dirección Z, ¿no? Que es la dirección perpendicular al plano de la carcasa, una deformación de hasta 1,5 milímetros, que es muy, muy grande y inaceptable en función de las tolerancias admisibles en el diseño. Entonces, sabiendo que aquí hay una diferencia de espesor respecto al interior y que esta parte interior es complicado de compactar correctamente con una configuración de este estilo, pues se decidió ir a una entrada directamente desde el centro. Se pone la entrada en el centro de la pieza y así nos aseguramos que esta zona de menos espesor la podemos compactar mejor. Entonces, este es el patrón de llenado de la nueva configuración, donde vemos que si vamos a las presiones de compactación, aquí ahora sí le está llegando, donde antes veíamos un azul casi de cero prácticamente de presión de compactación, ahora ya vemos unos valores de presión de compactación bastante más altos. Esto deriva en que la deformada de la pieza, la dirección Z, sea bastante más reducida. Estamos hablando ya de 0,6 milímetros, comparado con el 1,5 que teníamos antes, casi la tercera parte. Entonces, en este caso, lo que hemos cambiado es no el diseño de la pieza, porque probablemente no sea una opción válida, no se puede hacer, ya esté congelado el diseño, pero sí podemos cambiar la localización de la entrada. Siguiente ejemplo práctico. Bueno, en este caso vamos a analizar el sistema de alimentación, que decíamos que era otro de los factores. Tenemos aquí una pieza de una cámara donde va alojada una lente de móvil, la cámara de móvil, y aquí era muy importante conseguir una buena tolerancia de forma, tolerancia de redondez aquí en el cilindro interno, ¿vale? Para alojar la lente. Entonces, el sistema de alimentación era uno de este estilo, intentando conseguir un flujo lo más equilibrado posible. Y ya vemos que la alimentación a la pieza viene por estos cuatro extremos. Entonces, aquí el diseño de la pieza no es modificable. Aquí la localización de los puntos de entrada es la que es también, pero se analiza en más detalle qué es lo que está pasando con el sistema de alimentación, con todos estos ramales fríos. Entonces, lo que vemos es que, aunque teóricamente debería llegar mismo caudal y misma temperatura a cada entrada, pues estamos viendo que en una zona, en el extremo aquí izquierdo, empieza a llenar antes que por el extremo derecho. Y eso hace que un extremo, el extremo izquierdo, se llene antes que la otra parte de la pieza, compacte mejor y se deriva en unas deformadas excesivas. Si lo analizamos por temperaturas, escalando las temperaturas visualmente las temperaturas del material, lo que vemos es que en esa parte izquierda el material llega bastante más caliente que en la parte derecha. Esto es debido al efecto esquina que os comentaba antes, el corner effect. Por verlo de una manera así bastante gráfica, esto lo que significa es, imaginemos esta entrada, ¿no?
donde tenemos que el flujo viene por aquí, se bifurca en dos lados y luego ocurre lo mismo. El flujo viene por aquí, se bifurca en dos lados. Sería lo que estamos viendo aquí. Vale. El plástico fluye en esta dirección con un patrón de velocidades de este estilo. Es decir, en las zonas adyacentes a lo que es el metal, la velocidad es prácticamente cero o cero. El interior fluye mejor, fluye con más velocidad, ¿no? Entonces, debido a esto, en las zonas cercanas a la pared del molde, en estas zonas, lo que vamos a tener es un alto cizallamiento, porque las propias placas de plástico adyacentes friccionan entre sí y se produce un cizallamiento alto del material. Ese cizallamiento lo que produce es aumento de temperatura en el plástico. ¿Vale? Entonces, tenemos un patrón de cizallamiento de este estilo. En el interior del conducto, el plástico está poco cizallado. En los extremos cercanos a las paredes del molde, que serían estas zonas, está más cizallado y más caliente. Entonces, eso deriva en que una vez se produce esta bifurcación, el material caliente de los extremos fluye por este lado, las flechas rojas. En cambio, el material frío del centro va hacia el fondo y fluye por este otro lado. Entonces, en estos conductos secundarios ya no tenemos una temperatura uniforme, sino que ya tenemos que el flujo caliente nos tiende a ir hacia la izquierda y el flujo frío nos tiende a ir hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a tener una zona de menos temperatura con una viscosidad más alta, es decir, va a fluir peor, que otras zonas con una más alta temperatura, que por lo tanto tiene una viscosidad más baja y un flujo mejor, una fluidez mejor. Esto es lo que hace que, aunque teóricamente los caudales deban ser iguales, pues nos produce este tipo de diferencias, ¿no? Que tenemos zonas donde se llena más caliente que otras. ¿Qué se decidió actuar aquí? Pues en modificar ese sistema de alimentación. ¿Cómo? Reduciendo el volumen. Si reducimos el volumen, en este caso a la mitad, pues se consigue un llenado aceptable, pero ese efecto tan marcado de diferencia de temperaturas, ese corner effect, no se produce. Entonces ya tenemos un llenado mucho más uniforme de las 4 cavidades, obteniendo las tolerancias adecuadas para fabricar y poder alojar la lente. Entonces, en ese caso, hemos actuado una vez más en la alimentación, pero en este caso en el sistema de alimentación, no en dónde inyectar la pieza, sino en el sistema de alimentación. Y por último, vemos otro caso, donde tenemos aquí este marco de una luz, donde, bueno, aquí tenemos las dimensiones, medio metro de longitud, las condiciones de procesado, pero también había un problema de deformaciones. Entonces aquí está más asociado al tema térmico del molde. Está asociado a que hay diferencias muy altas de temperatura entre unas zonas y otras del molde. Entonces tenemos que lograr siempre una temperatura lo más homogénea posible. En este caso es una pieza donde tiene una zona hueca por dentro. Entonces esas zonas huecas siempre tienden a calentarse más. Por lo tanto, aquí en el sistema de refrigeración se introdujeron unos pozos cercanos a esa zona hueca para intentar refrigerar esa zona interior. ¿Vale? La alimentación es simultánea por 3 puntos, pero con este sistema de refrigeración, con esta configuración de molde, vemos que la pieza tiende a cerrarse mucho. De hecho, pues hasta 1,5 milímetro en cada lado prácticamente. Entonces, esto es inaceptable desde el punto de vista de las tolerancias que había que conseguir. Y hacemos un análisis ya más detallado de qué está pasando en las temperaturas. Entonces, vemos que en el lado cavidad
tenemos unas temperaturas bastante uniformes, que van desde 76 hasta 82, que no es una desviación o una variación demasiado alta. Pero si vamos al lado núcleo, vemos que tenemos unas concentraciones de calor muy altas. Incluso llegamos a tener zonas de casi 100 grados en el molde. Eso hace que ahí dentro, al haber mucha más temperatura, el material va a tardar mucho más en contraerse, va a contraer más y se nos cierra las paredes como estábamos viendo. Entonces, el objetivo es modificar el sistema de refrigeración para obtener una buena extracción de calor de esa zona interna. Bueno, lo que se hizo en este caso es meter un conducto de refrigeración por dentro de esa cavidad, de una manera pues con un conducto de pequeña dimensión o de pequeño diámetro. Y de esta manera poder analizar si extraía mejor el calor que esos pozos. Entonces, se vuelve a realizar el análisis, vemos que las temperaturas en la cavidad siguen siendo bastante uniformes, pero en este caso las temperaturas en el lado núcleo han mejorado mucho, ahora son mucho más uniformes. Sigue habiendo unas concentraciones de calor en los extremos, pero evidentemente lo importante es el conjunto de la pieza, porque lo que va a afectar a la deformación es todo el conjunto. Entonces aquí sí que vemos que ya hemos reducido estas deformaciones de 1,5 milímetros que teníamos en cada dirección a 0,02, 0,20 y algo. Entonces es una reducción considerable. Aunque en estos extremos siga habiendo algo de contracción, está dentro de tolerancias, la pieza es aceptable y se ha logrado el objetivo. Entonces, como conclusiones, podemos, pequeño resumen, la deformación podemos decir que afecta a la pieza tanto estéticamente, deformando visualmente la pieza que queremos conseguir, y funcionalmente, ¿no? Cuando forma parte de un ensamblaje y si la pieza tiene grandes deformaciones, pues no va a ensamblar bien, causando un gap o una interferencia entre piezas. Entonces, las causas más comunes de deformación, pues relacionado a lo que veíamos al principio, diferencias en refrigeración, diferencias en cómo contrae volumétricamente las distintas zonas de la pieza y la contracción en función de la orientación. Y luego los factores a modificar son los que hemos visto en algunos hemos visto algunos de ellos en los ejemplos, que sería la geometría de pieza, el diseño del propio molde, tanto en localización de entradas, sistema de alimentación o sistema de refrigeración. Podemos modificar las condiciones de procesado, cómo estamos llenando, cómo estamos compactando, y podemos modificar el material teniendo en cuenta todo este tema de la cristalinidad y del relleno de fibra. Entonces, la conclusión general de todo esto es que todo este tipo de pruebas, evidentemente hacerlas en planta, hacerlas en molde, es muy costoso, es complicado y lleva tiempo. Entonces, aquí se ve claramente la utilidad de tener una herramienta de simulación donde poder hacer todas estas pruebas de una manera virtual, ¿vale? Se realizan todos los cambios que sean necesarios de una manera virtual, se analizan y se toman decisiones antes de pasar a fabricar. Entonces, esto es básicamente todo lo que queríamos enseñaros. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla ahí en el chat. Y con cualquier cuestión, por supuesto, os podéis poner también en contacto con nosotros a estas direcciones de mail y os ayudamos en cualquier cosa que nos presentéis. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, David. Como la idea del webinar era básicamente 40-45 minutos, si te parece, David, respondemos a las cuestiones que hay vía mail, ¿vale? Y vamos concluyendo la sesión, ¿de acuerdo?
Vale. Lo dicho, también nos ponemos en contacto, os enviaremos la grabación de este webinar por correo electrónico desde nuestro departamento de marketing y cualquier duda, cualquier consulta estaremos en contacto con todos vosotros. Muchísimas gracias porque la verdad es que habéis asistido bastantes personas y con bastante curiosidad e interés y bueno, esperemos poder ayudaros en este campo en el futuro. ¿Vale? Así que nada, que tengáis todos buen día y estamos en contacto. Un saludo. Eso es, gracias. Hasta luego.